Hoy propuse en mi corazón terminar Filipenses y vamos a ver todo el capítulo 4 así rápido. Así que oramos y comenzamos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Rogándote, Padre, que este tiempo, Señor, sea de gran bendición, Señor, para nosotros y que podamos salir desafiados, Señor, con tu palabra, comprometidos contigo, Señor, para poder hacer los ajustes necesarios en nuestra vida con lo que nos vas a decir hoy, Señor. Cristo Jesús, amén. Bien, vamos a Filipenses, como les dije, capítulo 4. Ya terminando la carta. Pablo comienza aquí a tratar con los filipenses un poquito en cuanto a que ellos pudieran tener paz en todo, pudieran tener paz en diferentes áreas, y vamos a dividirlo así. Va a ser, la primera parte va a ser paz en la iglesia, va a ser la primera parte, segunda parte va a ser paz en la mente, la tercera parte va a ser paz en las circunstancias, la cuarta parte va a ser paz en el cuidado hacia otros, y la quinta parte y la última va a ser paz siendo de testimonio o paz compartiendo el evangelio. Que vamos a comenzar ahí ya directo, capítulo 4, y dice así el versículo 1. ¿Estamos todos ahí? ¿Sí ya lo tenemos? ¿Sí? ¿Todos me siguen? Bien. ¿A alguien le hace falta una Biblia? ¿Quieres una Biblia? Te pasamos una. Para seguir ahí el pasaje, estar leyendo. ¿Bien? Bueno, dice así el versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Como les dije desde el inicio de la carta, el amor de Pablo hacia ellos era profundo, era un amor después de 10 años de la fundación de la iglesia, de Hechos 16, lo que sucede en Hechos 16. Escribe esta carta aproximadamente 10 años después, y Pablo se muestra con un amor profundo, con un amor sincero hacia la iglesia de Filipos, ¿no? Llamada la carta de gozo, por tantas circunstancias que hubo y que desde que llegaron a Filipo, que los metieron presos, que los azotaron, que todo lo que sucedieron, y aún en todo eso, y aún desde que él escribe la carta preso, bueno, muestra o va buscando que la iglesia en Filipo tenga gozo y tenga paz. Ahora vamos a ver, y que tenga paz en lo que a su vida respecta. Pero es importante, como el inicio del capítulo 4, como vuelve repitiendo 2 veces que los ama. Al inicio, así que, hermanos míos, amados, y al final, para cerrar el versículo, amados, ¿no? Y es interesante que la palabra que él usa en el original, amados, nada más déjenme la encuentro, es agapetoi, que podría ser o buscar que ellos entiendan un amor profundo y duradero de él hacia la iglesia. Eso es lo que les está diciendo, y lo repite 2 veces. ¿Por qué? Porque ahora también viene una exhortación y quiere hacerles ver y entender que es en amor, y que para él ellos son su corona, son deseados, son su gozo, son su premio, su galardón. Él les está haciendo ver eso en este primer versículo, y añade: estad firmes en el Señor. Que la firmeza en el Señor de ellos siga siendo constante, aún en medio de lo que están viviendo y de lo que les va a escribir ahora para poder solucionar un conflicto ahí entre 2 hermanas en la iglesia. Entonces, la firmeza, y quiero que presten un poquito de atención, voy a terminar con eso recordándoles, pero la firmeza en el Señor es lo que a ellos les va a llevar a poder solucionar el conflicto, o sea, esa paz dentro de la iglesia, esa paz en la mente, esa paz en las circunstancias, en el cuidado a otros y aún en el compartir el evangelio. La firmeza en el Señor es importante para ellos, es importante obviamente para nosotros en nuestra vida, que podamos estar firmes en el Señor para que pueda haber paz y disfrutar de esa paz
en el Señor en todas estas áreas de nuestra vida. Y sigue, ahí dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Al parecer, Evodia y Síntique tenían ahí algún conflicto o alguna dificultad para poderse llevar dentro del ministerio, porque fíjense lo que dice el verso 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea, Pablo como que las respalda, o sea, son chambeadoras, ellas jalan en el ministerio, ayúdenles a resolver esta situación y este problema. Y muy probablemente era una circunstancia o era un problema, una situación de poder llevarse en la obra del Señor de formas, muy probablemente. ¿Por qué no sería una cuestión doctrinal? Porque no la trata, simplemente les manda a este compañero fiel, que ahorita vamos a ver también esa palabra, a este compañero fiel a que sea intermediario, que les ayude a que puedan llevarse. Alguna tenía que ceder en la forma o en el trato del ministerio, alguna tenía que ceder para poder seguir trabajando en el Señor. Y ellas, bueno, ya habían trabajado en el Señor, ellas ya habían trabajado para el Señor con Pablo, Pablo las conocía y les da como la recomendación, o sea, ellas combatieron, ellas han trabajado conmigo y ellas son chambeadoras, simplemente necesitan que les echen la mano ahora. Entonces, probablemente era una cuestión de formas del ministerio y no algo doctrinal, lo que ellas tenían por ahí. Ahora, ¿por qué no menciona un nombre? Dice, asimismo te ruego en el verso 3, también a ti, compañero fiel. Encontré dos opciones que quiero compartirles. Una es que la palabra compañero fiel que encontramos aquí se podría traducir como compañero de yugo, y que por la forma o su forma, algunos teólogos creen que es un nombre propio de alguien, susuje sería la palabra ahí, susuje, compañero de yugo, y que como le calza el nombre porque es un compañero fiel en el ministerio. Recuerdan que los nombres que les ponían era como con un propósito a las personas. Bueno, a él, si es nombre propio, le calzaría este nombre de compañero de yugo, a quien se está refiriendo Pablo, y dicen que si sería alguien así o sería un nombre propio, probablemente se dirigía a alguien en la iglesia y muy probablemente a algún marido o esposo de alguna de estas dos mujeres que tenían este conflicto, para que interviniera y les ayudara a seguir trabajando. La otra es que omite el nombre y se está refiriendo a Epafrodito, porque él lleva la carta, porque él es un personaje importante dentro también de esta relación a distancia entre Pablo y la iglesia. Y bueno, algunos concuerdan también con que podría ser Epafrodito. No dice el nombre, no dice quién era, por lo tanto asumiríamos que sería Epafrodito el que llevaba la carta, el que tenía que intervenir, y que también le queda muy bien compañero de yugo y compañero fiel, porque bueno, vimos en los capítulos anteriores, no sé si se acuerdan, que Pablo defendía un poquito a Epafrodito de que en la carta misma le iba diciendo a la iglesia en Filipo que él estuvo trabajando con él en el ministerio. O sea, a pesar de que estuvo enfermo y estuvo casi a punto de morir, bueno, fue por el ministerio y que él trabajó dentro del ministerio. Entonces, ahí están las dos opciones. Es muy probable, creo yo, que se refiera a Epafrodito y no a algún otro personaje externo, por la cuestión de que él era quien llevaba la carta y él era quien estaba ahí envuelto en toda esta situación. Y dice así, el verso 4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijados. La forma en la que está la palabra regocijar, podríamos decirlos que permanentemente estén regocijándose, le repito, o sea, permanentemente estén regocijándose, tienen que estar regocijándose en todo el tiempo. Era una situación complicada que estaban llevando a lo mejor dentro de la iglesia con estas dos mujeres. Entonces para Pablo era importante hacerles
ver y entender que tenían que estar gozándose aún en medio de esta dificultad, porque les iba a ayudar a crecer definitivamente, porque el Señor iba a también bendecir la iglesia en esa parte, enseñándoles cómo ir manejando esas situaciones, ¿no? De personas que están dentro del ministerio y quizás no se llevaban muy bien. Y el verso 5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y la palabra que encontramos aquí como gentileza, nada más déjame ubicar, la palabra que ocupamos podría traducirse como paciencia o razonabilidad, ser razonables. Pablo les pedía que esa gentileza, que esa paciencia, razonabilidad o gentileza sea pública a las personas por el conflicto que estaban llevando. O sea, les pedía que fuera realmente pensantes en lo que estaban haciendo y cómo iban a manejar toda la situación que estaban teniendo dentro de la iglesia con estas personas, y que realmente fuera conocido en las demás personas y reflejado Cristo, ¿no? A través de su gentileza. Y remacha, digamos, esto que les quiero decir con la frase: el Señor está cerca, exhortándolas a que puedan a dirigirse de la manera correcta, exhortándoles a que puedan resolverlo lo más pronto posible, porque el Señor viene y el Señor está cerca. ¿Y cómo te va a encontrar el Señor? ¿Qué te va a encontrar el Señor haciendo? Era lo que les estaba diciendo. ¿Qué nos va a encontrar a nosotros el Señor haciendo? ¿Qué pasa si tenemos realmente algún conflicto en nuestro corazón con alguien, no solamente de la iglesia, en algún otro lugar? En el trabajo, en la escuela, aquí mismo, ¿qué pasa con eso? Tenemos que resolver, o sea, se tiene que resolver y tenemos que limar asperezas realmente, gozándonos en el Señor por todo esto y por lo que pudiera ser. Tiene que mostrarse hacia la gente esa capacidad de poder hacer las cosas correctamente para resolver las personas, esa gentileza, esa paciencia o esa razonabilidad para poder resolver algún tipo de conflicto. Tenemos que mostrarlo hacia la gente, tenemos que hacerlo, y es nuestra responsabilidad también, parte de nuestro testimonio, cómo resolvemos nuestros conflictos y nuestros problemas, porque no tenemos que negarlo. Hay problemas, tenemos conflictos, y meramente en esta parte que se cree que eran conflictos de formas y modos, solemos tener conflictos mucho en las formas de cómo hacer las cosas. Es lo que más conflicto nos puede llevar y nos puede hacer, porque a uno le gusta que sea de un modo, a otro le gusta que sea de otro, y trabajar con alguien dentro del ministerio, trabajar con alguien en un trabajo secular, o estar con alguien haciendo un trabajo en la escuela juntos, es difícil y es complicado trabajar con personas. Entonces tiene que estar de nuestra parte que se muestre esa paciencia, y creo que si es un conflicto con una persona que no es creyente, tenemos que tomar la iniciativa de ceder, obviamente, sin caer en pecado ni faltar en contra del Señor. Tenemos que buscar la forma de ser de testimonio y, como lo dijéramos, doblar las manos. Eso nos toca para poder también que nuestro testimonio sea permanente en la gente. Y no sé, me acordaba ahorita de cómo Pablo llega a ser de impacto ahí junto con Silas cuando los encarcelan en Hechos 16. Fue porque una de las cosas por las que ganaron al carcelero de Filipo fue porque no se fugaron cuando se abrieron las puertas, porque se mantuvo todo, porque aún en medio de todo lo que les habían hecho y cómo los habían azotado, ellos cantaban en la noche, oraban en la noche, y los demás, dice la Biblia, que los demás escuchaban. Ese fue el impacto que ellos hicieron en medio de una situación bastante difícil, la que ellos estaban viviendo, injusta totalmente. Y poder pensar en el problema que sea para nosotros, y poder pensar en cómo Pablo es de testimonio esa vez en Hechos 16, y cómo impacta la vida de los presos, y cómo lo siguió haciendo, impactando la vida de las personas mientras él estaba preso, mientras él seguía cautivo. Nos debería de llegar a pensar, o llevar a pensar que algo tenemos que ajustar realmente para que nosotros podamos
tener esa paz y esa tranquilidad hacia las demás personas, cediendo también y mostrando nuestra paciencia o razonabilidad para poder resolver las cosas. Después sigue en el verso 6, dice: por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Él sabía y sabemos también nosotros que esa parte nos cuesta llevarla y nos va a costar ceder ante alguien, nos va a costar tomar la iniciativa para poder arreglar la situación, cualquiera que sea, pero tiene que ser en oración, es lo que Pablo está comunicando. O sea, no te afanes, va a ser, o sea, nos podemos cargar y afanarnos en, y si le digo, y si esto, y si lo otro, y si se enoja, y si no se enoja, quizás ya con un corazón más moldeable buscando la posibilidad de resolver alguna situación, nos podría robar esa tranquilidad y afanarnos. Entonces dice Pablo, bueno, hay que llevarlo en oración, hay que pedirle al Señor que esté obrando también en el corazón de la otra persona, no solamente en el nuestro, sino en el de la otra persona, para poder llegar a tener esa situación arreglada y poder estar bien delante de Dios y poder estar bien delante de las personas con un testimonio correcto. Entonces, interesante que, bueno, la oración tiene que ser pidiendo y rogando, petición y ruego, porque muchas veces solemos ser como que llevamos nuestra lista de petición y Señor, por esto, gracias, ahí te encargo y adiós, ¿no? Pero realmente la oración tiene que mostrar nuestra dependencia de Dios y nuestra necesidad de Él. Nuestra necesidad de que en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, en cualquier situación, Él es el que tiene que estar obrando en nuestras vidas. No somos nosotros, no es nuestra fuerza. Y si te pones a pensar, arreglar un conflicto es complicado, y si no buscamos la guía de Dios, si no buscamos que Él interceda en nuestra vida y en nuestro corazón como la forma de lograrlo, o en la vida y el corazón de la persona que está también involucrada, sería muy difícil y sería complicado poder resolverlo. Por eso muchos conflictos con las personas, porque sin buscar el obrar de Dios, intentan resolverlo a su manera y terminan hundiéndose más en el hoyo que quizás resolviendo la situación. Y lo lleva todo al final, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A eso los está llevando Pablo, a que tengan esa paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, por el cual como hijos de Dios hacemos cosas que para muchos quizás no concuerdan, que para muchos quizás es como que ¿por qué gastas tiempo en eso? ¿Por qué pudiendo hacer otra cosa terminas haciendo eso? Porque buscando la guía de Dios y quizás en ceder en un conflicto, que es lo que está tratando Pablo, para algunos sería locura, o sea, para algunos yo me acordé, déjenme les platico un poquito, el sábado estuvimos en la noche, no, fue el viernes, en la noche vino Jacén y estuvimos platicando un ratito ahí en la casa del pastor, y nos acordamos que le robaron la bici una vez. Vino, estábamos platicando ahí en la casa del pastor y estábamos él y yo solos en la sala, trajo la bici, la dejó afuera, y cuando terminamos de hablar, que se iba, ya no estaba la bici, llegó el mago y la desapareció. Y me acuerdo que la buscábamos, ¿no? O sea, buscábamos ver el cuadro, buscar la bici en el pueblo, y una vez la encontramos en Pedregal, el cuadro. Yo estaba muy enojado, Dios me guardó en ese momento de encontrarme al que tenía la bici, porque estaba amarrada, en la plaza de Pedregal estaba amarrada con un candado, y yo llegué y ya la habían pintado, era roja, ¿verdad, Goyo? Y la habían pintado negra. Entonces yo llegué y le tallé el cuadro así bien sinvergüenza. Llegué y empecé a tallar el cuadro para ver si tenía la pintura roja de la bici que nos habían robado de aquí, y precisamente era esa, el cuadro era ese, no era toda la bici, el cuadro era ese de la bici que nos habían robado. Yo buscaba que alguien saliera, que me viera realmente
tallando su bici para que saliera y confrontarlo. Yo estaba muy enojado por la situación esa. Creo que si uno no busca la guía de Dios para resolver conflictos y problemas, en ese momento a lo mejor me hubieran pegado unas buenas cachetadas si sale alguien y yo le reclamo por el cuadro, la bici, que a lo mejor muy probablemente él compró el cuadro aparte sin saber que era robado. Es una de las posibilidades, porque era solo el cuadro de la bici y se lo vendieron ya pintadito de negro para que no fuera del mismo color como se lo llevaron. Pero es eso, o sea, sin buscar la guía de Dios, nuestro corazón realmente se envenena y se enfurece y se llena de ardor por posibles injusticias o situaciones como esas, y no llegamos a pensar en poder mostrar nuestra gentileza delante de las personas y lo que podemos transmitir. Entonces creo que poder experimentar la paz de Dios, o lo que Pablo lo está llevando a buscar, que ellos tengan paz de Dios en los conflictos dentro de la iglesia o dentro del círculo. Nosotros lo podemos aplicar dentro del círculo en el que nos movamos, en el trabajo, en el ministerio, en la escuela, dentro del lugar donde nosotros estemos, en la casa. Lo podemos aplicar y podemos aplicar este modelo, pero siempre buscando la guía de Dios para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que aún haciendo cosas que la gente te pueda señalar porque está loco, o sea, le pegaron y pone la otra mejilla, por ejemplo, ¿no? O sea, que pudieran pensar la gente que uno es tonto o está loco. Bueno, uno llega a experimentar realmente esa paz y esa tranquilidad delante de Dios, que lo que está haciendo es lo correcto, aunque las demás personas no. Yo recuerdo, dentro de la paz y la tranquilidad, yo recuerdo cuando decidí hace ya casi 6 años venirme para Palabra de Vida y estudiar en el instituto. Mis amigos me preguntaban que cuál era el beneficio que iba a tener, o sea, qué beneficio iba a tener estudiar 3 años Biblia, que si me iban a pagar bien, que si iba a ser algo que remunerara, que qué campo de trabajo tenía, que cómo iba a ser. Y realmente para mí era como no saber responder, porque para ellos sería ilógico decirle, pues por amor a Dios, porque yo quiero seguir creciendo en mi vida y es por amor a Dios. En ese momento ni siquiera había pensado que podría estar aquí, por ejemplo, enseñando. En ese momento yo quería ir a conocer a Dios, por el amor de Dios en ese momento, el amor a Dios que le tenía a Dios en ese momento, me llevaba a decidir eso y a tomar esos pasos de fe, pero con una tranquilidad tremenda y una paz muy, muy tranquila, que sus argumentos probablemente eran buenos. O sea, vas a estudiar, vas a invertir tiempo, dinero y esfuerzo, ¿cómo vas a beneficiarte de eso? Me decía. Y para la gente es cosa que no entiende, pero Dios va teniendo en nosotros esa paz, esa tranquilidad de hacer lo correcto. Y vamos con eso, viviendo, buscando hacer lo correcto delante de las personas. Y Pablo es lo que quiere transmitirles en medio de los conflictos, en medio de lo que estaba pasando con estas 2 hermanas, en medio de lo que ellos tenían o estaban viviendo. Bueno, puedan resolverlo y eso sea mostrado hacia las demás personas y ustedes puedan experimentar esa paz de Dios que va a guardar su corazón y su mente. Y precisamente esto nos lleva al punto número 2, que es paz en nuestra mente. Es muy cortita la porción de este punto, pero miren lo que dice el verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Creo que para tener una paz mental o que nuestra mente esté tranquila y en paz sin tanto rollo, tenemos que pensar lo que le metemos. Tenemos que pensar lo que estamos consumiendo, a lo que él se refiere ahí, a lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste y lo que viste, refiriéndose a él, eso hacer. Ahora, ¿qué nosotros aprendemos, qué buscamos aprender, qué recibimos, qué oímos o qué vemos, que nos lleve a tener una tranquilidad y una paz mental, sin tantas cosas en la cabeza? Aún dentro del cristianismo suceden cosas fatales, nos llega
a llegar noticias de cosas fatales porque nuestra mente está maquilando todo el tiempo, y si no le metemos cosas buenas a nuestra mente, algo que saque toda esa basura que a lo mejor en la vida pasada, o a lo mejor aprendiste en la escuela, o a lo mejor estás viendo en el trabajo, se te empieza a llenar la mente de basura, y si no aprendemos a llenar nuestra mente de lo puro, de lo verdadero, de lo honesto, de algo que tenga alguna buena virtud delante de Dios y que sea amable, que sea digno de alabanza, si no empezamos a meter eso en nuestra cabeza, nos va a llevar, la verdad, a lugares o a situaciones que quizá no esperábamos ni imaginábamos. No concebimos a lo mejor pensar que un creyente, un hijo de Dios, se pueda quitar la vida. Hace que es unos 2 meses o 3 meses, un pastor en Guadalajara posteaba en Facebook que un pastor querido de él en Argentina se quitó la vida. O sea, los problemas le llegaron al cuello y decidió quitarse la vida. Precisamente tenemos que pensar en lo que empieza a maquilar nuestra mente y aprender a quitar eso y sustituirlo por algo que sea de alabanza, o resumámoslo en esto: digno de alabanza para Dios. Resumámoslo como termina el versículo: digno de alabanza para Dios. Lo que sea, practicarlo, porque fíjese lo que dice Pablo: lo que aprendiste de mí, lo que recibiste, oíste o viste de mí, esto hacer. Yo te preguntaría, si tienes algún discípulo, ¿le dirías esto? ¿Realmente le dirías, soy carta abierta, lo que quieras, lo que has visto en mí, eso haz? ¿Tu vida podría respaldar algo así? ¿O hay que hacer ajustes? ¿O hay que buscar lo verdadero, hay que buscar lo honesto, hay que buscar lo puro? Es lo que tiene que rodear nuestra vida como hijos de Dios. Y es la lucha en la que vamos a estar siempre. Pero para encontrar esa paz mental, precisamente tenemos que empezar a sacar todo lo que nos sirve, todo lo que nos sirve, todo lo que nos sirve de nuestra mente, y poder estar tranquilos delante del Señor, y en algún momento nosotros poder, qué gozo y qué dicha poder decirle a alguien lo que decía Pablo: bueno, lo que has visto en mí, hazlo. Lo que yo he hecho, eso hazlo. Yo, si le soy sincero, no me atrevería a decirle a Osvaldo que haga eso. No sé, cada quien examine su vida y su corazón y piense realmente si podría hacer eso. Pablo quiere que ellos terminen, digamos, buscando paz y tranquilidad en todas sus áreas. Así está cerrando la carta. Resuelvan sus conflictos, su mente esté tranquila, vamos teniendo tranquilidad y paz. Pero también hay una parte muy importante que es a la que ahora vamos a entrar, del 10 en adelante, donde él realmente agradece cómo ellos se esforzaron en mantenerlo y sostenerlo dentro del ministerio, ¿no? Y él se pone como ejemplo también en que en medio de las circunstancias que puedan tener o que pueda haber, puede haber paz de Dios. Pero vamos al verso 10 y dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Primero, Pablo agradece la ofrenda, se goza, y que esto estaba, o en algún momento había estado, ahorita lo va a decir más adelante, en ellos, porque ellos le mandaban ofrendas, y aún dice la siguiente parte que vemos ya casi al final, les dice que en los inicios del ministerio, cuando él salió de Macedonia, ellos fueron los únicos que participaron, muy probablemente le dieron su ofrenda cuando salió de Macedonia hacia Tesalónica, y luego le siguieron sustentando en Tesalónica. Pero esta parte, bueno, ellos tenían ese deseo, ellos ya lo habían comenzado a hacer, y bueno, Pablo les dice que bueno que reviviste eso, y que tenías ganas de aportar al ministerio y les faltaba la oportunidad.
Ahorita voy a regresar a ese pasaje, a ese versículo con el punto siguiente, pero vamos más adelante. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo sencillamente dice que él puede o está para vivir en abundancia o en necesidad, bien saciado o con hambre. Pero a lo que él se refiere con abundancia es tener más de lo que necesita. Es que si con 200 pesos la armaba para la semana, si él tiene 220 ya está bien feliz porque se va a echar un chocolatote después. Ese era su gozo. Su abundancia es tener más de lo que necesito, es tener más de estar vestido y comido y tener un techo. Si tengo poquito más, esa es la abundancia, y ahí se gozaba. Y si no tenía, porque lo dice claro, para tener hambre. O sea que había veces que no tenía para comer realmente o para quedar bien satisfecho. A lo mejor se echaba un taquito y ya, no había más. Sal y tortilla, podríamos decir nosotros, y no había más. No tenía más. Pero fíjense, he aprendido, fíjense el verso 11, a contentarme. Y déjenme busco la palabra que estoy buscando, pero la palabra contentarme en el original se traduce en 2 Corintios 9:8 como suficiente. Su contentamiento estaba en que él tenía, o para él era suficiente. Si tenía para comer frijoles, o si tenía para comer carne, o si tenía para comer pescado, para él era suficiente. Si le tocaba rendir el caldo de los frijoles echándole más agua, para él era suficiente. Porque su suficiencia, ¿dónde estaba? Verso 13. En Cristo. Todo eso lo llegaba a lograr pensando que su suficiencia estaba en. Ahí estaba. No había más. Él estaba completo, él estaba suficiente en Cristo. Cuando tenía o un poquito más, o lo justo para vivir, o cuando tenía menos y padecía hambre. Pablo, como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, a veces hay momentos de necesidad. O sea, aquí está el ejemplo claro de Pablo como misionero, ¿no? Pero más adelante, el siguiente punto que vamos a ver, Pablo deja en claro que no es necesario el padecimiento o el sufrimiento en sí. El sufrimiento no es necesario para la obra del Señor, pero a veces el Señor nos va moldeando a través de eso. A veces el Señor va forjando nuestro carácter a través de eso. Para Pablo era suficiente, suficiente Cristo en su vida, y lo demostró, y podemos ver todo lo que escribió y todos los relatos que encontramos en hechos de él, que así lo mostró durante toda su vida. Por eso tenía la confianza de decir que lo que viste en mí, eso reproduce. Ahora vamos al siguiente punto, ya casi terminando. Paz en el cuidado de otros. Fíjese lo que dice el verso 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo de mi tribulación. No necesariamente tengo que sufrir. No necesariamente un hijo de Dios tiene que sufrir. No necesariamente un misionero tiene que sufrir para hacer la obra de Dios. Pero muchas veces nos va a tocar. Lo que él está diciendo, qué bueno que me ayudaste. Qué bueno que viste mi necesidad y reviviste, como lo veíamos en el verso 10. Eso que había en ti, esas ofrendas que me mandabas, bueno, lo volviste a hacer, dice. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros. Solo, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. O sea, agradece su ofrenda y les hace su amor y ese agradecimiento que él tenía hacia ellos, les recuerda. O sea, no es la única vez que me has ayudado. Desde que salí de Macedonia me diste algo. De estando en Tesalónica me estuviste mandando para mis necesidades. Muchas gracias por lo que
por lo que has hecho. Pero fíjense cómo va el verso 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. No es que, precisamente lo que leíamos en el Salmo, no es que andaba del lisonjero, eso. No es que les estaba echando flores, pues para que sigan mochándose, o sea, sigan mandando lana. Ahí espero otro depósito, ¿no? No, lo que él les hace ver es, bueno, qué bueno que participes en esto, qué bueno, pero mi gozo mayor es que todo esto, que todo lo que tú estás haciendo, va a ser Dios quien te lo va a recompensar con bendición, y lo dice más adelante el verso 19. O sea, todo lo que tú estás haciendo y lo que tú estás apoyando, no es que les dice, el Señor te lo va a duplicar y después vas a tener mucha prosperidad económica y va a aumentar tu... No, le está diciendo, el Señor es quien te lo va a recompensar, lo que dice en el verso 18, el 19, perdón, conforme a sus riquezas en gloria. Y que, no sé, cuando estaba leyendo esto, a mi mente venía un poquito, ¿cómo sería eso? ¿Cómo sería que a la iglesia de Filipo el Señor les recompensaría eso con sus riquezas en gloria? Si me imaginaba, no sé, en la Jerusalén celestial y teniendo un fraccionamiento para ellos, podría ser el club de golf de la Jerusalén celestial, y donde ellos ahí tenían su recompensa, donde iban a estar con el Señor. Pero quizás la mayor recompensa que podemos tener como hijos de Dios también dentro de todo, creo que no está mal pensar en lo que el Señor nos pueda dar con sus riquezas en gloria, ¿no? Y que tenga un club de golf preparado para la iglesia de Tequisquiapan, la iglesia bíblica de Tequisquiapan, pero poderle ver, poder estar con Él, poder tener una eternidad con Él, delante de Él, creo que sería suficiente, y al final no nos fijaríamos a lo mejor mucho en tipo de recompensa, pero verle a Él y estar con Él y gozar de su presencia, donde su resplandor va a iluminar y no va a ser necesario de una estrella como el sol. Eso sería fabuloso. Pero Pablo les va animando y les va diciendo, siéntanse tranquilos, tengan paz, porque lo que ustedes están aportando al ministerio, el Señor se los va a recompensar. El Señor es quien les va a dar con sus riquezas en gloria. Fíjense, nos faltamos el verso 17, dice, pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. En ese momento, no sé, él ya, si se fijan, él ya tenía abundancia con la ofrenda, o sea, a lo mejor no tenía, la estaba raspando con su mesada, y le llegó esa ofrenda y dice, no, pues con esto ya tengo abundante, ahora sí ya tengo abundancia, lo que hablábamos. Su abundancia era tener un poco más de lo que necesitaba. Y él ya se sentía grandemente bendecido por lo que ellos les habían ofrendado. Y el verso 20 dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y él remata con esto diciendo que bueno, que solamente Dios tiene que ser glorificado por esto. No les da una oportunidad de vanagloriarse y decir, yay, los de Filipo somos bien chidos porque le mandamos lana a Pablo. No, la gloria es para Dios de lo que ustedes están haciendo, y Dios les va a recompensar. Entramos a la parte final, ya terminamos, les dije que iba a ser bien rapidísimo, y es los últimos 3 versículos, y entramos a la parte de paz, compartiendo el evangelio, paz siendo de testimonio. Dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan. Manda saludos y les manda saludos. Todos los santos os saludan, y específicamente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El verso 22 dice, los santos todos le saludan, todos los creyentes le saludan, específicamente los de la casa del César. ¿Por qué decidí ponerle al final paz, compartiendo el evangelio, o paz siendo de testimonio? Porque lo que había alcanzado Pablo con Filipo lo reproducía en Roma estando preso. Los de la casa de César, los santos, los que se habían convertido por medio de todo el ministerio de Pablo a un preso, les mandaban saludos. Y en medio de nuestras circunstancias y de todo lo que podamos pasar
o vivir, repito, en el lugar donde nos desenvolvamos, tiene que haber un testimonio para que personas puedan llegar a Cristo. Ese es nuestro trabajo acá y eso es lo que tenemos que hacer. Pablo dice en medio de todo, o retrata eso, en medio de todo, él seguía siendo de testimonio, los santos de la casa de César. Para poder lograr todo esto que vimos, paz en la iglesia o en nuestros círculos, paz en nuestra mente, paz en medio de las circunstancias, paz teniendo o ayudando a las demás personas, teniendo cuidado de la persona que lo necesita, paz en medio de compartir el evangelio y ser de testimonio. Tenemos que regresar al verso 1 como se los dije. Estad firmes en el Señor. Y eso tiene que ser desde nuestro, o sea, tenemos que empezar del principio, desde nuestra relación con Dios, desde nuestra comunión con Dios, desde ese tiempo que apartamos para Él antes de comenzar el día. Si lo tienen y si no, les animo a hacerlo. Porque ahí es donde está nuestra firmeza, porque nuestra fuerza está en ¿dónde? ¿Dónde lo dijo Pablo que estaba su fuerza? En Cristo. Él es quien lo fortalecía. Y ahí es donde nosotros podemos recargar nuestras pilas, donde podemos nutrirnos y donde podemos empezar a buscar, si quieres en la paz mental, cómo sacar cosas que no sean de bendición y meter cosas que lleven alabanza al Señor. Cómo poder resolver conflictos, es ahí donde vamos a encontrar escuchando la voz de Dios. Cómo tener paz en medio de las circunstancias, bueno, era porque ellos tenían una comunión muy estrecha con el Señor, cantaban mientras estaban presos, alababan a Dios y oraban mientras estaban presos. ¿Y cómo sentirse tranquilo si tuviste en tu corazón ofrendarle a alguien y no lo has hecho? Bueno, Pablo dice, los faltaba la oportunidad. Si tú quieres cumplir con eso y estar tranquilo con eso, busca la oportunidad. Si algún momento hiciste compromiso con el Señor de ayudar a alguien, estate tranquilo que el Señor te va a recompensar con sus riquezas en gloria. Pero tenemos que volver al inicio. ¿Qué tanto tiempo invertimos en nuestro tiempo devocional, en nuestra lectura? ¿Qué tanto estamos invirtiendo en ese tiempo específico con Dios? ¿Realmente lo disfrutas? ¿Realmente disfrutas estar en la presencia del Señor? ¿Realmente te levantas en la mañana anhelando y queriendo estar en presencia del Señor? Eso es donde tenemos que comenzar para permanecer firmes. ¿Oramos? Dios, te doy gracias, Padre, por este tiempo, por esta carta, por tu palabra, Señor. Rogándote, Dios, que podamos encontrar esa paz, Señor, esa tranquilidad en nuestra vida buscándote, Señor, estando firmes en ti, Padre. Y que en cada área o situación de nuestra vida o circunstancia, Padre, podamos, Dios, darte la gloria y la honra, Padre Santísimo. Que podamos reflejar a Cristo en nuestra vida en nombre de Cristo Jesús. Amén.